1980. Radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Bienvenidos a su programa, La Voz Espírita de Nicaragua. A través de Radio El Pensamiento, con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los espíritus, libro de los medios, libro del Evangelio según los espíritus, libro del cielo y el infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La Voz Espírita de Nicaragua. Muy buenos días amigos oyentes, ya estamos en su programa La Voz Espírita de Nicaragua, programa que se transmite los días martes y los días sábados de 9 a 10 de la mañana respectivamente. Sean todos bienvenidos al programa La Voz Espírita de Nicaragua. El día de hoy tenemos al hermano Pedro Pablo Cárdenas, que es el que va a llevar el mensaje del día de hoy. Así que le damos la bienvenida aquí en los controles. Boleto García Rodríguez, ya le damos la bienvenida. Aquí pues el conductor, como le dije, el hermano Pedro Pablo Cárdenas. El hermano Leonel Quintero pues anda haciendo alguna diligencia, hoy no va a poder estar con nosotros, pero sí están los teléfonos celulares. 8874-2476. 8874-2476 y 8275-6900. 8275-6900 respectivamente, y aquí en cabina central de Radio El Pensamiento el 2267-1000, 2267-1000. Usted puede enviar o llamarnos por el teléfono convencional y contar alguna experiencia, algo que espírita se refiere, o alguna vivencia, algún sueño. Los números telefónicos celulares son para que ustedes envíen sus mensajes de voz o mensajes de texto vía WhatsApp. Y ahí nosotros les vamos a estar atendiendo con todo gusto vamos a atenderles. También en las redes sociales tenemos que estamos en WhatsApp, en YouTube, en TikTok y en Facebook como La Voz Espírita de Nicaragua. Usted en Facebook nos busca La Voz Espírita de Nicaragua, ahí ella toditos los programas desde el comienzo hasta el día de hoy. La dinámica del programa es exposición de doctrinas espíritas y sus principios, respuestas en directo o por mensajes sobre dudas del tema y atención sobre inquietudes de sueños recurrentes, de experiencias espirituales y manifestaciones espíritas. Esto es un programa de divulgación de la Hermandad Espírita de Nicaragua. Antes de pasarle al hermano, quiero decirle a nuestros oyentes y a los amigos que por primera vez nos van a ver y nos van a escuchar, de que vamos a tener un evento próximamente, el cual están invitados el que quiera. Solo puede llamarnos, como les dije, a los teléfonos vía WhatsApp, los números telefónicos que les dejamos ahí, para que usted pueda reservar su cupo, su lugar, totalmente gratis, hermano. Sí. Así es, totalmente gratis. Es el evento
para todo aquel que quiera ir. Nosotros en estos días, no sé si ya trae el hermano, dirección y hora exacto del día de que se va a hacer ese evento. Para eso tenemos al hermano Pedro Pablo Cárdenas. Adelante, hermano, muy buenos días. Buenos días, Modesto. Buenos días, estimada audiencia. Como siempre, antes de iniciar cualquier actividad en este programa, vamos a revisar la oración de apertura. Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, Señor. Te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos das, como todos los días, de servirte, Señor, de estar aquí reunidos en esta emisora Radio El Pensamiento del Dr. Alan T. Felalba para llevar a su estimable audiencia la luz de esta doctrina espírita que se define como la tercera revelación de la naturaleza, de las leyes de Dios y de la constitución, origen y destino de los espíritus y su relación con el mundo físico en el que nos encontramos. Te pedimos, Señor, que envíes a tus fieles mensajeros para que nos protejan, nos iluminen e instruyan nuestras ideas, para que todo lo que aquí digamos sea dicho conforme a tu voluntad, en pleno orden divino, únicamente para gloria tuya y confort de todos los creyentes. Así sea. Así sea. El programa de hoy, como estaba ya anunciado, es la segunda parte de la ley de libertad, la novena ley de libertad, así se llama. Como decía la viñeta, en la doctrina espírita se estudia todas estas leyes, las cuales fueron entregadas por los espíritus, ángeles verdaderos, desde el plano espiritual, a través del equipo de trabajo del profesor Allan Kardec, a partir de 1857, y de ahí se elaboraron los 5 tomos básicos que se hace llamar el Pentateuco de la doctrina espírita. Y el libro número 1, que es el libro de los espíritus, está compuesto por 3 libros, y el tercer libro es el que corresponde a las leyes morales, que son las que en estos ciclos de conferencias que hemos traído acá a la emisora, a esta radio, hemos brindado, y que hoy corresponde la novena ley, la segunda parte, para completar el ciclo, ¿verdad? Con la 10ª ley que se iniciará el próximo martes, y que se lo traeremos aquí, Dios mediante, con toda la información que corresponda, también recibiendo las inquietudes, las observaciones, las preguntas que cada uno de los oyentes y público en general nos quieran hacer. Como lo dice la viñeta al inicio, nos lo explica allí el controlista de la radio, el hermano Modesto, que eso también tiene un objetivo, el hacer las preguntas, el compartir experiencias espirituales, por cuanto es el medio por el cual Dios, los mentores y los mentores espirituales y nuestro espíritu guardián o ángel guardián se comunica con nosotros en sueños, en experiencias vívidas y en toda una cantidad de cosas que generalmente le llamamos fenómenos, pero que realmente no son como tal, por cuanto obedece a una realidad de nuestras vidas, pero que la cual aún desconocemos muy profundamente todavía. Entonces, para traer luz a ese tema, a esos temas, esos aspectos de la vida, traemos el contenido de estas leyes a fin de traer criterio, inclusive la fuente literaria donde se encuentran, para que puedan estudiarlos con más detenimiento y reflexionar con más tiempo
a fin de obtener el conocimiento general que como espíritus digamos, en proceso de evolución moral e intelectual estamos, necesitamos para realmente obtener primeramente el propósito que con el cual hemos venido a esta tierra, y así obtener el grado evolutivo espiritual que nuestro espíritu desde siempre anhela. Y es así pues que ya aterrizando al tema, en la pregunta 839, el profesor Allan Kardec hace la siguiente pregunta. El profesor Allan Kardec formula todas estas preguntas a través de los mediums a los espíritus, y ellos responden, y luego fue plasmado en estas obras. Entonces la 839 dice: somos reprensibles si agraviamos por su creencia a quien no piensa como nosotros. La respuesta de ellos dice: faltáis a la caridad y atentáis contra la libertad de pensar. Esa pregunta es una pregunta bastante sencilla y una respuesta igualmente sencilla, pero enfática, que vale la pena reflexionar. No es meritorio a tener ningún agravio contra alguien que no piense o crea como nosotros, porque todos somos diferentes, todos somos únicos, todos tenemos ideas únicas, actuación, formas de ser únicos. En eso consiste el libre albedrío, en eso consiste nuestra naturaleza espiritual. Por lo tanto, es contra la ley y es contra toda ley, sea del hombre o de Dios, la ley natural o divina, pensar de esa manera, agraviar a alguien que no piense como uno. Todo lo contrario, se debe respetar. Por eso en la doctrina espírita algo muy importante que se tiene es que se estudia la filosofía espiritual, se estudia las leyes morales, se estudia las leyes físicas, que se estudian a través de las diferentes carreras universitarias, como geología, como electricidad, mecánica y todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Pero además de eso se complementa y se junta con las leyes morales, que son las que estamos abordando ahora, y al fin de obtener primeramente el conocimiento intelectual, la comprensión, y por lo tanto, como resultado de ese conocimiento, una percepción diferente, flexible, abierta a las formas diferentes de pensar, de actuar. Y todo lo contrario nos insta a comprender, a resolver el problema o la pregunta por qué se actúa de X o Y manera. Eso nos da suficientes recursos para ser comprensible y ser flexible con todos los tipos de creencias. Luego pasamos a la pregunta 840, que es una pregunta muy, muy importante que también complementa a la anterior, y dado su importancia la vamos a leer. La 840 dice: poner obstáculos para las creencias que pueden llegar a perturbar a la sociedad implica atentar contra la libertad de conciencia. Ellos responden enfáticamente de esta manera: es posible reprimir los actos, pero la creencia íntima es inaccesible. Muchas veces, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la parte complementaria de esa pregunta, donde se dice: reprimir los actos exteriores de una creencia cuando esos actos ocasionan cualquier perjuicio para los demás no implica atentar contra la libertad de conciencia, pues dicha represión deja completamente libre a la creencia.
esta respuesta y esa aclaración suplementaria es importante entenderla, porque generalmente cuando hay una actitud contraria de oposición a ciertas corrientes de pensamiento de cualquier tipo que sea, se hace uso de los términos libertad de pensamiento, libertad de creencia y otra cantidad de aspectos que muchas veces se utilizan únicamente para justificar una acción. Y estas escrituras, estos textos nos aclaran de que hay cosas tan básicas y tan elevadas en cuanto a estas leyes que es imposible hacer las cosas como el ser humano, el hombre, las plantea muchas veces. O sea, por ejemplo, no se puede coartar la libertad de pensar porque es una actividad propia de cada uno de nosotros, de las personas, de los espíritus encarnados como nosotros. Eso es imposible, y el que diga eso desconoce la realidad. Por lo tanto, como ustedes pueden ver dentro de esta respuesta, está todo claro de que no hay manera de ir en contra de la creencia, de ir en contra del pensamiento, y el que diga que eso es así, que no hay libertad de expresión, libertad de creencia, de pensamiento, el que diga eso está desconociendo en realidad la ley de Dios, afirmando eso. Por lo tanto, debemos de tener el interés, primeramente, de entender la ley de Dios, para luego discernir en qué se va a hacer, cómo se va a actuar, porque las leyes del hombre existen para ordenar la sociedad, para conducirla al desarrollo y a la evolución. Todo, porque Dios así lo permite, esa es su voluntad, y aunque hayan errores en la marcha, no significa de que sean contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, si todos pensamos de esa manera, todos nos debemos de unir para que todo proyecto que lleve desarrollo social, cultural e intelectual principalmente, tiene que ser aceptado, reflexionado positivamente, tiene que ser apoyado con todas las posibilidades que uno tiene. Entonces, porque de esa manera hacemos realmente la voluntad de Dios. Si hacemos lo contrario, aunque digamos lo que digamos, la misma ley se encarga de corregir el paso, los procesos sociales. Y lo vamos a ver más adelante en el abordaje de otras preguntas que hacen una confirmación de esto y aclaran otros aspectos que muchas veces se tienden a confundir y que nos crean al final mucha desarmonía, mucha inconformidad, pero que muchas veces no tiene ningún sentido. Hace falta realmente algo muy importante como es la buena voluntad. Bien, en la pregunta 841 seguimos hablando de la libertad, porque el tema de hoy es, como decíamos, la segunda parte de la ley de libertad, que nos permite reconocer en nuestra vida la inmensidad que tenemos en libertad en todos los aspectos. Por el mismo hecho de ser hijos de Dios, todos tenemos libertad. Pero como ya le hemos dicho en el programa anterior, la libertad no es absoluta. La libertad es relativa, por cuanto donde comienzan los derechos y la libertad de un hermano, de un amigo, de un semejante, allí se limita nuestra libertad y se ajusta a la de la mayoría, que procura trabajar y hacer las cosas conforme a la ley y de buena voluntad. No es por nada
el Cristo ya nos decía muy sabiamente, pero no lo entendimos y aún no lo hemos entendido. Conoced primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Consulten su Biblia y verán que ahí nos está diciendo eso. Póngalo esa expresión en el contexto actual y tendremos la respuesta de cada momento de lo que nos quiso decir el Cristo allí en ese momento. En la 841 se dice: por respeto a la libertad de conciencia, debemos permitir que se difundan doctrinas perniciosas, o podemos, sin atentar contra esa libertad, intentar que vuelvan al camino de la verdad aquellos que se han extraviado por seguir principios falsos. La respuesta es la siguiente: sin duda podéis intentarlo, e incluso debéis hacerlo, pero enseñar, según el ejemplo de Jesús, mediante la dulzura y la persuasión, y no por la fuerza, lo cual sería peor que la creencia que aquel a quien queréis convencer. Si hay algo que está permitido imponer, es el bien y la fraternidad. Con todo, no creemos que el medio de lograr que se los admita sea obrar con violencia, pues la convicción no se opone. Como ustedes pueden ver en esta respuesta, está llena de principios de las mismas leyes, o sea, las mismas leyes que hemos mencionado, que hemos abordado, como la ley de la caridad, la ley del amor, la ley de la fraternidad, que es con la que vamos a cerrar este ciclo de conferencias, de exposiciones, donde vamos a hablar con la ley número 10 el próximo martes. Allí podemos ver cómo esto que se dice aquí en esta respuesta está acorde con lo que allí nos explica. De esa manera podemos ver que, si bien es cierto, no se debe permitir cuando una doctrina o una práctica, cualquiera que fuese, resulte ser perniciosa, resulte ser perjudicial para los intereses de la sociedad, de la familia, del individuo, del espíritu encarnado. No se debe permitir, pero tampoco se debe hacer de una manera abrupta ni violenta. Eso es lo que nos quiere decir esa respuesta. Hermano Modesto, ¿tiene alguna observación en relación a eso? No, estamos bien hasta el momento. Muy interesante el programa. Por eso ya le estamos dando el toque final ya a este programa, ley de libertad. Es algo muy importante, ¿eh? La ley de la libertad. Sí, conocerla. Sí, Sí, muy importante. exactamente, es importante. Adelante, hermano. Bien, entonces en la 842, el profesor Allan Kardec le pregunta a los espíritus lo siguiente: dado que todas las doctrinas abrigan la pretensión de ser la única expresión de la verdad, ¿mediante qué señales podemos reconocer aquella que tiene derecho a presentarse como tal? La respuesta es la siguiente: será la que haga más hombres de bien y menos hipócritas, es decir, hombres que lleven a la práctica la ley del amor y caridad en su mayor pureza y en su aplicación más amplia. Mediante esa señal reconoceréis que una doctrina es buena, pues toda doctrina cuya consecuencia sea sembrar la desunión y establecer una demarcación entre los hijos de Dios, solo puede ser falsa y perniciosa. Bien, ahí tenemos los criterios con los que se puede evaluar si una doctrina es perniciosa y si es falsa, inclusive. Pero obviamente no es fácil identificar eso, porque para ello hay que estar dentro, conocerla y sustentar
cada situación reconocida para evaluarla, pero están ahí los elementos. Y en general, sí se puede decir quiénes son o cuáles son las doctrinas que son perniciosas. Y eso es importante porque esta situación se da muchas veces, vamos a decir ahora, en las capas sociales, donde donde la educación, el intelecto, es muy bajo. Entonces la influencia de ciertas doctrinas es abrumadora, por cuanto el miembro está expuesto, está vulnerable ante manipulaciones. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eso y seamos cautos cuando estamos recibiendo una invitación, una visita de quienes ya conocemos, porque se conocen. Recuerden lo que el Cristo dijo. El Cristo dijo que vendrán muchos en nombre de Él. Vendrán lobos vestidos de ovejas. Entonces, ahí está ya la advertencia de que esto es parte del mundo y que tenemos que tener mucho cuidado para entrar en ese tipo de relaciones. Hermano, aquí dice el hermano Leonel, pongo como ejemplo la libertad de conciencia perniciosa en el racismo y el apartheid. Correcto. Ese es un punto muy importante. Ese es por eso hablamos de que no hay que confundir la libertad en toda su magnitud, sino que hay que ponerle un adjetivo importante. O sea, la libertad absoluta no existe, por no decir libertinaje. Entonces, cuando ya existen actitudes, formas de pensar, corrientes que van en contra de las leyes, que como decíamos, como cualquier doctrina, arrastra a ciertos aspectos, como es principalmente lo que estábamos mencionando, donde, por ejemplo, hace demarcaciones. ¿Qué es una demarcación? Una demarcación es poner límites a la libertad misma, límites a sus miembros de no mezclarse con otras personas. Y por otro lado, formar grupos especiales, que es lo mismo, eso es demarcación y es discriminación. Todo eso va contra la ley, por lo tanto, estos conocimientos nos permiten tener los recursos, los fundamentos para que nosotros podamos tener una decisión, una observación, una percepción correcta de lo que va conforme a la ley de Dios. Ok, nos vamos a ir al corte comercial, nosotros regresamos, no se retiren, ya volvemos con la segunda parte de Ley de la Libertad, esto es La Voz Espírita de Nicaragua.